Esta mañana estaré predicando bajo el título No hagas nada. Yo sé que algunos ya se alegraron. Santo, eso es lo que más me encanta, dicen algunos. No hacer nada. De todo lo que sé hacer, eso es lo mejor que hago. ¿Qué? Nada. ¿No es cierto? Y mire, y aunque parezca mentira o parezca paradójico, muchas veces lo mejor que podemos hacer es nada. Absolutamente nada. El miércoles en el estudio bíblico yo le anticipé un poco de lo que íbamos a hablar este día. Y es que muchas veces Dios lo que pide es que no hagamos absolutamente nada. Pastor, eso es antibíblico. Pastor, se torció. Pastor, esa palabra no viene de parte de Dios. Bueno, veremos si está fundamentada bíblicamente o no en el desarrollo de este mensaje. Pero, sabe, hace algunas semanas estaba escuchando a alguien hablar acerca de esta crisis de la pandemia. Y estaba contando cuánto eran sus costos o sus gastos fijos mensuales, más bien dicho. Y era cerca de los $100,000 mensuales, sus costos fijos, sus gastos fijos. Y de repente dijo la siguiente frase: bueno, mañana nos toca pagar ya el siguiente mes, ya tenemos un par de meses de atraso, y adivine qué estoy haciendo, dijo. Nada, dijo, no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Sabe qué voy a hacer esta noche? Dijo. Irme a echar y dormirme increíblemente. Yo dije, ese hombre sí que es un ejemplo para mí. Ese hombre de verdad que puede dormir con toda esa carga que tiene, puede dormir pensando que mañana es su fecha de pago y qué increíble. Y dijo, y si caemos en mora, y si estamos cayendo en mora, si Dios es el que va a pagar, dijo. Si yo no, mire, la factura va a llegar allá al cielo, dijo, y ahí le va a llegar la mora. ¿Y quién es el que paga todo? Dijo. Y no, al final es Dios quien hace todo y el que paga todo. Mire, ese hombre tenía la confianza depositada 100% en Dios. Y no es cierto que a veces mañana se vence el recibo de agua de $2 con 32 centavos y usted no puede dormir porque no lo paga, porque no tiene los $2. ¿Hasta dónde está nuestro nivel de fe? Mire, muchas veces Dios usa el termómetro de la fe para que nosotros sepamos qué tan confiados estamos en Dios, porque Dios permitirá muchas cosas en las cuales usted y yo no podremos hacer absolutamente nada. ¿Entendió eso? Porque David lo dijo claramente, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y es que hay batallas en las cuales usted y yo no podremos ganar. Hay batallas en las que podremos luchar hasta el final y no poder hacer absolutamente nada, porque las batallas ya las ganó Jehová y nosotros creemos que todavía depende la victoria de nosotros. Miren, Marcos 11:24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo quiero aclarar este concepto. Dice, y todo lo que pidiereis luchando, así dice, y todo lo que pidiereis llorando, y todo lo que pidiereis enojándote, y todo lo que pidiereis frustrándote, y todo lo que no, dice orando. ¿Y qué es orar, hermano? ¿Qué es orar? Es tomar no sé, un amuleto y comenzar ¿será eso orar? ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. ¿Sabe? Yo siempre he recomendado esto y lo voy a recomendar. Cuando alguien tiene una deuda y impagable, una deuda que no puede pagar, no corra, no huya, no se esconda, hable, hable de la cara, así como dio la cara para meterse en esa deuda, de la cara para poder decir su realidad, su situación, de la cara para decir, en este momento no puedo, podré en tanto tiempo, podré en tal otro tiempo. Me contaba un buen amigo que está en una situación muy difícil en su trabajo y que de repente le tocó, buscó al jefe, buscó el jefe y le dijo, no, mire, ¿sabe qué? Yo voy a renunciar.
y llegó donde el jefe y le dijo, ¿sabe? No, 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 despídame. Y el jefe le dijo, no, no te voy a despedir. ¿Cómo no despida? No, no te voy a despedir. O sea, ¿qué situaciones? Mire, porque cuando nosotros damos la cara, al final, la última palabra la tiene Dios. El gran problema es que nosotros queremos hacer tanto y no logramos nada. Hay un adagio que dice, el que mucho abarca, ay, 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 ¿cómo dice? ¿Cómo? Abra su boquita, quiero ver si está despierto en el culto. El que mucho abarca, ¿qué? Eso, abriendo la boca, sí. ¿Ah? ¿Alguien puede entender eso? Mire, poco aprieta. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer el trabajo de Dios. Y cuando Dios jamás en la vida nos pide hacer el trabajo más costoso o el trabajo sobrenatural, porque ese lo hace Él. Y todo lo que pidiereis orando, y todo lo que pidiereis hablando, todo lo que pidiereis abriendo tu corazón. Cuando alguien tiene una deuda, y vuelvo y lo repito, no huya, siéntese con las personas o hable con las personas que tienen la deuda. Oiga, y dígale, tengo una deuda, sí, no puedo pagar ahora, pero podré pagar después. Espéreme, ¿qué le cuesta? Ya espero tanto tiempo, ya llegamos a esto. Espera, pero no huya. No, dígale que no estoy. Y los niños siempre dicen, dice papá que no está. Dice mamá que no está. Sí, yo recuerdo que cuando a veces pasaban a cobrar alguna cosa, ¿verdad? Y decían, dígale que no estoy. Sí, ¿cuántos dijeron eso? ¿Cuántos? Levante su mano, mire. ¿Cuántos cubrieron a su papá? ¿Se acuerda de eso? Y usted decía, y alguno dijo, dice mi mamá que no está. Sí, algunos metimos la pata de esa forma, pero yo recuerdo que dice, no, fíjese que no está. Y ahí estaba, ¿verdad? Y uno dice, no, como no, pero yo le acabo de oír. No, pero no era ella, era una grabación. Yo no sé qué decía usted, pero no se niegue, no huya, no se esconda. No es la solución. Oiga, cuando algo pasa en la vida, cuando tenemos un problema grande, no tenemos que correr, no tenemos que huir. Tenemos que dar la cara. ¿Y qué más, pastor? Y nada, porque es Dios quien lo va a hacer. Si estás en una situación donde no puedes hacer absolutamente nada, alza tus ojos a los montes, porque de arriba vendrá tu socorro. Y esa es la mejor noticia que traigo para ti esta mañana. Cuando no puedas hacer nada, no te tires al suelo a llorar, no te escondas en las lágrimas, en el sufrimiento. Sal, da la cara y di, ya entendí, yo no puedo hacer nada, pero hay uno que lo puede hacer todo, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ese tipo de hablar, de abrir el corazón y decirle a la gente, mire, no puedo. Pero entonces le vamos a embargar tal cosa. No, si el sueldo ya lo tengo embargado. Pero entonces le vamos a quitar la casa. No, si no es mía. Pero y el carro es prestado. O sea, usted va a abrir su corazón y va a decir cosas que jamás a nadie se las diría. Porque tal vez en el lugar de trabajo, con las amistades o con la familia, uno llega, qué bonito, tu carro, no, acabo de comprar llantas. Ah, pero cuando llegue el cobrador decimos la verdad, mire, tiene que pagarme, le voy a embarcar el carro. No, si ni es mío, me lo han prestado. O sea, imagine cómo el poder de la negociación por la palabra de nuestra boca. Entonces, todo lo que pidiereis orando, todo lo que pidiereis hablando con Dios. Pero oiga, orar no es, está mal interpretado, porque orar muchas veces creemos que es solo hablar. Señor, y yo necesito, y Padre, y dame. Señor, y mañana hay que pagar el agua. Señor, y pasado hay que pagar la casa. Y después hay el Señor, y el Señor dice, shh, cállese, déjeme hablar. Mucho habla usted, hombre, tranquilícese, déjeme que yo le hable. Usted quiere una respuesta, ha venido aquí, pero se ahoga y no deja que yo hable con usted. Por eso orar es hablar con Dios. Le aseguro que todo aquel que ora escucha la voz de Dios y sabe lo que tiene que hacer. Pero el que ora, el que habla con papá, el que está dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decir. Mire, solo nos pide ¿qué? El creer y el escucharlo. Es todo lo que nos está pidiendo en la vida. Habrán muchos momentos en los que Dios permitirá que usted y yo no podamos hacer absolutamente nada, aunque querramos hacerlo. Habrá momentos en que Dios permitirá la pérdida de un ser querido, por ejemplo. ¿Y usted qué pudo hacer? Nada. Y tal vez fue y oró 50 veces por esa persona y Dios dijo, no, se viene conmigo. Y Dios dice, no podrás hacer absolutamente nada.
Te diseñé con limitantes, te diseñé para que aprendas que hay cosas que solo yo puedo hacer. Habrán ocasiones donde usted hará hasta lo sobrenatural, hasta lo extrahumano, superhumano, para que no le despidan del trabajo, haciendo todo lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y Dios permitirá que le despidan. Porque Dios no permite en esas circunstancias que nosotros podamos hacer algo. Porque es Él quien lo está haciendo. Habrán momentos donde Dios permitirá el desprendimiento de algo material o perder algo material, lo cual estábamos abrazando. Y lucharemos porque las cosas no pasen y daremos lo mejor de lo mejor y diremos, no, es que estoy haciendo las cosas bien. No, es que las cosas, yo haré esto, haré lo otro, y hacen planes sin contar que la última palabra la tiene Dios. Y si Dios permite que perdamos algo material, ¿y qué? ¿Y qué? Si la última palabra la tiene Él. Dios permitirá de repente una enfermedad incurable. ¿Y qué? Y que, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me pasa? Porque habrá momentos donde Dios no dejará que podamos hacer absolutamente nada. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Una separación matrimonial muchas veces será un evento imparable, irremediable. Y eso no quiere decir que Dios no haya estado ahí. O que en la soberanía de Dios no se cumplieron las cosas. Un hijo descarriado, si hoy por hoy hay un hijo descarriado, ¿qué? Por más que pelee con él, por más que llore, por más que haga, el punto es, no haga nada. Deje que Dios haga por usted. Deje que Dios haga por nosotros. Una quiebra económica, ¿no es cierto? A nosotros los varones, uno de los puntos más débiles es eso, el área económica. Una quiebra económica, ¿qué podemos hacer? Cuando es irremediable, cuando es algo que no podemos detener, ¿qué tenemos que hacer? Nada. ¿Entendió eso? Nada. Absolutamente nada. Usted y yo no podemos hacer nada, pero hay uno que lo puede hacer todo. Mire, muchas veces será aparentemente lo que nos pasa o la situación que atravesamos aparentemente será sin razón. Pero cuando creemos que las cosas están pasando sin razón, es cuando más ciegos espirituales estamos. Pero cuando mejor estaba contigo, Dios. Pero cuando más trabajé, ¿por qué me despidieron? Era el mejor empleado de la empresa. Dios, ¿por qué me permitiste esto? Si yo estaba haciendo las cosas mejor que nunca, es cuando más ciegos espirituales estamos. Y muy probablemente es cuando más soberbia tenemos. Y no nos hemos dado cuenta. Mire, pero la realidad es cualquiera que sea la situación que atravesemos, en la que no podamos hacer nada. Mire, y que Dios tampoco se ha pronunciado, ha dicho algo, o quizá aparentemente no ha hecho nada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Sabe qué hay que hacer? Nada. 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 Y la única garantía en esas situaciones, en esos desiertos, el último salvoconducto, la única esperanza, ¿sabe cuál es? Estar cerca de Dios. Abrazar a Cristo como nunca lo hemos abrazado. Amarlo como nunca en la vida lo hemos amado. Buscarlo como jamás en la vida imaginamos buscarlo. Porque no hay ninguna garantía dentro de este mundo que se asegura. La única garantía para nuestras vidas, para la salvación, para la vida eterna, para las bendiciones, se llama Cristo Jesús. Porque es el único que pudo vencer absolutamente todo hasta la muerte. Porque Dios es el tiempo. Porque Dios es eternidad. Porque Dios es amor. Porque Dios es omnipotente. Porque Dios es omnipresente. Porque Dios es todopoderoso. Porque Él es el principio y el fin. Porque es el autor y consumador de la fe. Porque Dios es absolutamente todo y usted y yo
No somos nada sin Él. Juan capítulo 9, verso 1 dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que le haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este o pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo le pregunto, ¿qué podía hacer ese hombre ciego para recuperar la vista? ¿Usted cree que quizá desde pequeño no lo llevaron a algún curador, algún médico? ¿Lo llevaron a alguien que pudiera solucionar su problema? A lo mejor sí. Y quizá lo más probable es que sí, porque los padres y la mayoría de los padres buscan siempre una solución para sus hijos. No es que, ay, tan chueco que nació, ay, que sigue, todo palo que nace torcido. No, no, los padres buscamos alguna solución para los hijos. Y yo le aseguro que los papás buscaron una solución. Pero se dieron cuenta que no podían hacer absolutamente nada. Y dejemos a los padres, vamos a ese hombre ciego. Ese hombre ciego quería ver y le contaba: mira, el mar es azul, a lo mejor, mira, los árboles son verdes. Y a él le contaban un panorama y en su corazón estaba querer tener la vista, querer ver, poder ver. Ese hombre anhelaba y anhelaba eso, pero llegó un punto donde dijo: bueno, no tengo la vista, pero puedo desarrollar más mi olfato, puedo desarrollar más mis oídos, puedo desarrollar otros sentidos, el sentido del tacto, puedo desarrollar otras cosas porque ya yo la vista no la podré recuperar. Y es que cuando nosotros no podemos hacer absolutamente nada por algo, sin darnos cuenta, Dios está desarrollando otros dones, otros talentos, otras cualidades y no nos damos cuenta. ¿No es cierto que cuando estás en un callejón sin salida desarrollas el ministerio de la oración? Antes no orábamos porque estábamos bien. O si orábamos: gracias, Señor, por todo lo que me has dado, amén. Señor, gracias por este alimento, dáselo a los pobres, amén. Pero cuando comenzó a faltar: Señor, te suplico, Dios, provéenos, Padre. Yo dice tu palabra, hasta bíblico nos volvemos, ¿no es cierto? Y eso es muy bueno, oiga, eso no es malo. No lo estoy diciendo en son de burla, lo estoy diciendo en son de alegría. Porque desarrollamos un don de oración. Antes la Biblia, híjole, si yo le preguntaba: mire, ¿qué Biblia tiene usted en la casa? Ay, no sé, pastor, pero alguna Biblia, le he visto por ahí, alguna Biblia hay, pastor, alguna Biblia, ¿sí? Y no sabe si es Reina Valera o si es lenguaje actual. No, pastor, pero la Biblia sí es. Le aseguro que no es otra Biblia más que la Biblia cristiana. Muy bien, pero ¿qué pasó cuando vino la situación irremediable? ¿Qué pasó cuando vino ese momento donde no podíamos hacer absolutamente nada? Entonces sí agarramos ese libro de la ley y comenzamos a leerlo. ¿No es cierto? Usted puede ver en el libro de Nehemías, cuando lo perdieron todo, no pasó nada, porque eran rebeldes, porque no querían sujetarse a los lineamientos de Dios. Sí, lo perdieron todo. Y comenzaron a construir el muro, y comenzaron a edificar la casa, y comenzaron a recibir la restitución de parte de Dios. Pero lo primero que hicieron fue que el sacerdote Esdras se levanta, abre los rollos y comienza a leerlos. ¿Sabe por qué? Porque se les había olvidado leer la palabra de Dios. Y en medio de la situación o del callejón de salida, comenzaron a leer la palabra de Dios. Y entonces es ahí donde Dios muchas veces quiere llevarnos, cuando la situación no tiene salida. Y nuestra salida siempre se llama Jesucristo. Pero no es cierto que es chistoso ver, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado cuando vamos a entrar a un centro comercial, a un restaurante o algo, nunca leemos si dice ale o dice empuje. ¿A cuántos le han pasado? Y usted dándose duro con la puerta y que no me quieren abrir, si yo traigo pisto, y era al revés, no era de empujar, era de alar la puerta. ¿A cuántos le ha pasado eso? Mire, y es peor cuando usted está en otro país y el sticker está en otro idioma, ¿no es cierto?
Ay, ay, usted se hace bolas y dice, ¿y entonces qué era? ¿Pool qué era? ¿Pool, pitbull? ¿Cómo? Y usted se comienza a decir, ¿qué? O jalo, o empujo, ¿qué hago? Pues lo mismo pasa cuando estamos alejados de Dios. ¿Sabe qué? No sabemos qué hacer. La Biblia dice en Juan capítulo 15, alejados de mí, nada podemos hacer. Y entonces en esos momentos donde no podemos hacer nada, lo que sí podemos hacer es buscar el pan de vida, es buscar el camino, la verdad y la vida, es buscar la salida que se llama Jesucristo. Porque a lo mejor ya lo intentaste todo, porque a lo mejor probaste de todo y no encontraste lo que tú querías. ¿Adivina qué? Dios provocó este momento para decirte, vuelve, hijo pródigo. Estoy en el mismo lugar que he estado siempre, pero has estado derrochando, malgastando tus fuerzas, tu unción, tu fe, tu propósito, tu vida, tu familia, tus finanzas, tu ministerio. Has estado fuera de casa. Es por eso que estás en el callejón de salida, sin salida. Es por eso que estás en la situación de no puedes hacer absolutamente nada. Y es que le dije hace un momento que cuando nosotros creemos estar en ese lugar y que no le vemos sentido o propósito, es cuando más ciegos espirituales estamos. Ese hombre era ciego de nacimiento. Y le dijeron, Señor, y entonces, ¿pecó este o pecaron su padre? ¿De dónde viene? Porque toda enfermedad, usted sabe, bíblicamente, viene del pecado. Adán y Eva eran saludables, es más, eran eternos hasta que pecaron. Sus días comenzaron a ser contados. Comenzaron a llegar los achaques, comenzaron a llegar muchísimas cosas desde el pecado. Pero habrá situaciones como las de este hombre en que Dios las permitirá, no para que le preguntes o para que le reniegues, no para que veamos arriba y le digamos, Señor, esto no es justo, sino para que sepamos que una gloria está escondida en medio del callejón sin salida. Has llegado a ese callejón donde ves al frente, hay un padrón increíble que no vas a poder superar, y cuando ves para atrás están tus perseguidores. ¿Qué hacer? Camina hasta el final. Busca a Cristo. Búscalo como nunca lo has buscado, porque creemos buscar a Cristo sin obedecerle. Por eso estamos en un callejón sin salida. Buscar a Cristo es comenzar a unir las piezas del rompecabezas de acuerdo a las instrucciones que se llama la Biblia. Has estado haciendo las cosas, o hemos estado haciendo las cosas a nuestra manera. Es por eso que estamos en un callejón sin salida. Es por eso que nos volvemos como veletas de doble ánimo. Hoy estamos felices, riéndonos y abrazándonos, y al día siguiente estamos como ogros, decepcionados, chillones, amargados. ¿Sabe por qué? Porque el único camino es Cristo. Porque Dios te está pidiendo en este momento que no hagas absolutamente nada más que esperar en Él. ¿Sabe qué hizo ese ciego? Nada. Absolutamente nada. Dios lo puso en una situación donde el ciego no podía hacer absolutamente nada. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, usted se lo sabe, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, ese ciego tenía un propósito y tenía una gloria escondida en sus ojos. Es que a veces no podemos darnos cuenta que la gloria escondida está en el peor de los problemas que tenemos. Que la gloria escondida está en el callejón sin salida. Que la gloria escondida está en lo que tanto te quejas, en lo que tanto murmuramos, en lo que tanto renegamos, en lo que tanto le reclamamos a Dios. En lugar de buscar la gloria escondida, estamos hundidos en ese problema. Ese hombre era ciego de nacimiento y no podía hacer absolutamente nada. Pues, ¿qué hizo ese hombre? Simplemente tener fe. Mire, sigue diciendo en el versículo 6, siempre de Juan 9. Dicho esto, escupió en la tierra, fue Jesús quien escupió en la tierra, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Yo le pregunto algo.
Si usted ve un hombre cualquiera y usted está pasando por una situación como la de él, si usted está pasando por una situación bien difícil y ve un hombre que pasa, cualquier hombre, y escupe y hace luego y le dice, vení, vení tata, vení nana, aquí este poco de cheta, vea, con tierra, te lo voy a untar en la cabeza para que tus pensamientos se aclaren, ¿usted se dejaría? Pregunto, ¿usted se dejaría? Pero ¿sabe qué? Y no me haga esa cara de guacala. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que ese hombre sabía quién había escupido en el cielo, en el suelo. Ese hombre sabía quién estaba haciendo lodito con la saliva. Era ciego, pero no era tonto. ¿No es cierto? Que a veces podemos estar ciegos espiritualmente, pero hay un sentido común que nos dice, pero yo sé cómo ando. Sí, 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 pero estoy mal y la cosa no, pero yo sé cómo ando con Dios. Cada quien sabe cómo le aprieta el zapato. Aquí usted me puede ver una carita de ángel y yo también, pero cada quien sabe cómo estamos en la rendición de cuentas. Cada quien sabe si hay un pecado escondido. Cada quien sabe qué tan rebelde es. Cada uno sabe cuánto le debe a Dios. ¿No es cierto? Entonces los callejones sin salida nos desarman por completo. Pero hay salidas pero tan sencillas. Ese hombre toda su vida fue ciego. Y la salida sencilla era que Jesús escupiera en la tierra, hiciera lodo y le untara, y le untara en los ojos. Mire, mire, pero dice el siguiente versículo, el 7, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Eso quiere decir que ese hombre tuvo un encuentro con Jesús. Él sabía quién era Jesús, porque más adelante le dicen, ¿y cómo fue? ¿Y quién te sanó? ¿Eres tú? No, no puede ser tú, tú eras ciego. Y le dice, sí soy yo, el hombre que se llama Jesús me sanó. Oiga, él sabía, y en el contexto, si usted lee, nadie había dicho el nombre de Jesús, pero ese hombre sabía quién era Jesús. Usted sabe perfectamente quién es Jesús. Yo sé quién es Jesús, pero estamos dispuestos a tener un encuentro sobrenatural con Él. Estamos dispuestos a obedecerle a Jesús tal cual, por descabellada que parezca la idea. Jesús le dijo, ven, te llenaré de salivita los ojos con tierra. Ven, que el lodo es el que te voy a poner. Ay, pero no queremos ser humillados, ¿no es cierto? Pero no queremos ser humillados por la palabra de Dios, no queremos ser confrontados por la palabra de Dios, no queremos ser obedientes, no queremos ir y pedir perdón, porque eso sería humillante. No queremos ir y perdonar, no queremos ir y hacer la voluntad de Dios, no queremos ir y entender que hemos deshonrado a Dios, que hemos deshonrado a nuestras familias, que hemos deshonrado a Dios en cualquiera de las áreas de nuestra vida. No queremos reconocer que Dios habló a nuestras vidas hace tanto tiempo, pero vivimos todavía bajo emociones y sentimientos absurdos de nuestra carne. Alguien tiene que decirle gloria a Dios esta mañana. Todavía vivimos el día a día de acuerdo a cómo yo me siento. Y Dios dijo, te pongo salivita y te vas para el estanque. Ese hombre, yo me lo imagino yendo para el estanque. Yo no, yo me imagino a ese hombre queriendo correr y queriendo llegar, porque eso se llama obediencia. Pero ¿sabe qué? Muchos queremos que Dios solucione el problema, si es un problema financiero. Que Dios solucione, que cuando nos despertemos a la par, en lugar de estar la mujer, esté un pante de dinero, ¿no es cierto? ¡Ay, gloria a Dios! Esto es lo que yo necesitaba. ¿Ah, no es cierto? En lugar de estar el marido. No, que esté, no voy a decir más, pero todos queremos que Dios solucione a nuestra manera, y Dios solucionó de una manera, con todo respeto a la Biblia y a mi Señor Jesús, que lo amo más que todo en esta tierra, de una manera graciosa e irracional. Y quizás Dios te ha dicho cosas tan sencillas que tienes que hacer. Porque dice, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero algunos no quieren ser fieles en lo poco. Y esperan lo mucho. Y como no llega lo mucho, se trauman. Pablo dijo, esta leve tribulación produce en mí
cada vez más un peso de gloria. Esta leve tribulación. ¿Sabe? Le voy a dar un ejemplo textual de cuando Dios dice no hagas nada. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 1, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria. Y he aquí que están Hasesenón, Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Verso 18. Entonces Josafat se inclinó su rostro contra tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, pues no puso a algunos que contasen y alabasen a Jehová. Oiga, que cantasen, perdón, y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Mire lo que dice el verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, en el monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Jehová, y se mataban los unos a los otros. ¿Sabe qué? Humanamente ese hombre tenía todo para perder. Humanamente, Josafat no podía ganar esa guerra. Josafat sabía que iba a salir a la guerra e iba a perder. ¿Sabe qué hizo? Se arrodilló, se postró, se humilló delante de Dios y dijo: yo no puedo hacer nada. Esta guerra la tengo perdida. De esta no salgo, de esta no me levanto. Y comenzó a orar y le dijo al ejército: ¿saben qué vamos a hacer? Nada. ¿Saben qué vamos a hacer en esta guerra? Nada. ¿Saben qué es lo único que hicieron, hermano? Alabar y glorificar el nombre de Dios. Y es que muchas veces cuando estés en el momento crítico y en el peor momento de tu vida, ¿por qué no cantas una alabanza en lugar de quejarte? ¿Por qué no adoras el nombre de Dios en lugar de llorar tanto? ¿Por qué no le das tu mejor adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores, en lugar de pelearte con todo el mundo y andar tu perfil caes bajo, tu perfil de depresión o de enojo? ¿Por qué no cantamos una alabanza y que la gente pueda ver la alegría y el agradecimiento de nuestro corazón, y que Dios pueda ver la confianza que hemos puesto en Él? Dice que el ejército enemigo se mataron ellos mismos, unos contra otros. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Se pararon y comenzaron a ver cómo se mataban. Mire qué bonito esto. Porque ni siquiera les dijo: vayan y peleen. No, les dijo: quédense quietos. Quédense tranquilos, porque yo lo haré todo. Y es que hay muchos momentos en donde Dios simplemente pide una alabanza, un agradecimiento o un gloria a Dios, en lugar de un lamento, de un lloro y de una queja. ¿Cuánto le estamos dando a Dios? ¿Será que la única vez que le damos una alabanza es en un culto de miércoles o de domingo? Y toda la semana. Y toda la semana de palabras en nuestra boca, ¿de qué? De preocupación, de problemas, de trabajo, de ansiedad. ¿Será que la única forma de darle una alabanza es encendiendo una radio, escuchando y repitiendo, cuando eso no es lo que quiere Dios? Que repitamos, sino que de verdad salga de nuestro corazón.
una alabanza, una adoración, un agradecimiento. En Éxodo capítulo 14, usted sabe lo que pasó, que el pueblo estaba orillado y estaba atrapado en el desierto. Acababan de salir de Egipto y Faraón comenzó a seguirlos y ellos se quedaron y se toparon con el mar rojo de frente y se toparon con sus enemigos del lado de atrás. Entonces Dios le dijo, ¿qué van a hacer? Y el pueblo le comenzó a reclamar a Moisés y le dijo, Moisés, nos hubiéramos quedado en Egipto, allá habían tumbas, allá estábamos mejor, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué está pasando eso? ¿Y sabe qué le dijo Moisés? Estad quietos y vamos a ver y veremos la victoria que Dios nos dará. ¿Y sabe qué hizo Dios? Abrió un mar para que ellos pasaran. Si Dios fue capaz de abrir un mar, ¿no será capaz de ayudarte en tu problema? ¿No será capaz de solucionar la crisis? ¿No será capaz de sanar tu cuerpo? ¿No será capaz de restaurar tu familia? Termino el mensaje. Voy cerrando el mensaje. En Lucas capítulo 22, Cristo le dijo a Pedro, Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte. Usted conoce ese texto. Y le dijo, bueno, y yo he orado para que tu fe no falte. Lo curioso es que antes de ese capítulo, Dios o Cristo ya le había dicho a Simón, ya no te llamarás Simón, sino Pedro. Y en este verso le vuelve a decir Simón, Simón. ¿Sabe por qué? Porque los callejones sin salida muchas veces sacan a aflorar la vieja naturaleza, la vieja identidad que antes teníamos. Si el callejón sin salida te hace ciclar entre el viejo hombre y el hombre restaurado, es porque nunca fuiste restaurado o nunca fuiste restaurada y necesitas una restauración. Dios necesitaba que Simón fuera restaurado en su identidad de Pedro. Y Dios le dijo, el diablo me ha pedido para zarandearte. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Sabe qué hizo? Nada más que orar. Y yo he pedido y yo he orado para que tu fe no falte. Me voy al principio, al inicio del mensaje. Y todo lo que pidiereis orando, ¿alguien me está entendiendo esto? ¿Alguien está entendiendo que Dios muchas veces lo que está pidiendo es oración, adoración, agradecimiento, una alabanza, que lo logramos como hablando con Dios? En los callejones sin salida nos damos cuenta lo débiles y vulnerables que siempre hemos sido, pero que la situación o el dinero o el ministerio que teníamos nos volvió aparentemente inmortales. Todo callejón de salida deja una lección increíble. ¿Y qué tenemos que hacer? Nada. Dios le dijo, Pedro, bueno, te han pedido y yo no puedo hacer nada, hijo. Solamente orar. Y quizás Dios está hablando con algunos pedritos, algunas pedritas esta mañana. Y les está diciendo, estás en la zaranda, ¿verdad? ¿Y cómo duele la zaranda? ¿Sabes qué estoy haciendo? Dice el Espíritu Santo. Solo dando gemidos indecibles y clamando misericordia para ti. Y tal vez Dios no está haciendo absolutamente nada más porque quiere que veas o que veamos qué tan vulnerables y débiles somos sin Él. Y quiere que nos demos cuenta que hay momentos que no podemos hacer absolutamente nada más que abrazar al Cristo de la promesa, al Cristo restaurador, al Cristo dador de la vida eterna. Mire, Cristo le estaba garantizando a Pedro que iba a fracasar. Le dijo, Pedro, vas a fracasar. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo, no, aunque me zarandee el diablo, mira, yo moriré por ti. Dios le dijo, Pedro, no habrá cantado el gallo cuando ya me has negado 3 veces. Le estaba garantizando Cristo a Pedro que iba a fracasar. Y quizá esta mañana Dios está diciendo, es irremediable. No podrás evitar fracasar en este momento. No podrás evitar perder algo o a alguien en este momento.
No podrás evitar el dolor. No podrás evitar lo que está pasando. Es irremediable. Has llegado al punto donde no puedes hacer nada. ¿Qué haces con el viento? Solo déjalo pasar. Pero cuando regreses, le dijo Pedro, pero cuando regreses en mi soberanía, con tu sombra sanarán enfermos. Por tu boca, por ese instrumento, se convertirán miles y miles a mí. Serás un instrumento valioso, pero hoy por hoy vas a fracasar. Y no estoy hablando de un fracaso de por vida. Estoy hablando que hoy por hoy Dios ha permitido ponerte en el suelo para que reconozcas que el único es Dios, que la última palabra la tiene Dios, porque muchas veces para llegar al éxito necesitas conocer el fracaso. Para ver la gloria necesitas conocer la prueba. Para ver Canaán necesitas conocer Egipto y el desierto. Pero todo terminará en el Canaán que un día Dios te prometió. Muchas veces la caída te dará la experiencia de no volver a pasar por ahí y te levantarás con más fuerzas que nunca te has levantado. ¿Sabe qué? Pablo le pidió a Dios que le ayudara. Y le dijo, Dios, quita el aguijón de mi cuerpo. Y Dios le dijo, nunca lo quitaré. Es un callejón de salida, sin salida. Pero ¿sabes qué? Cada vez que tú seas débil, entonces yo soy fuerte. Termino. Mire, pareciera que en esos momentos donde ya no puedes hacer nada, en esos momentos donde eres débil, donde fracasaste, donde no te queda fuerza, ya no hay nada que esperar, ya no hay nada que expectar, ya no hay nada por lo cual tener fe o creer en Dios. Pero la Biblia dice claramente, diga el débil, fuerte soy. Porque la verdad de todas las cosas es que Dios permite un callejón de salida para mostrarte que solamente Él es la salida, no lo que pensaste, no lo que creíste, no en quién esperaste o de la forma en que creíste que pasarían las cosas. Entonces en ese callejón donde ya no puedes hacer nada y te llegó la debilidad, donde le dijiste 3 veces, Dios, quita este aguijón de la carne, y Dios no hizo absolutamente nada, es porque Dios te llevará a una gloria postrera que nunca has conocido y no depende de tus fuerzas y no depende de tu esfuerzo humano y no depende de lo que tú hagas o trates de hacer, porque no es con espada, no es con ejército, sino es con el Santo Espíritu de Dios que vencerás. Jamás Dios permitirá la prueba insuperable para destruirte, sino para lograr un nivel más de gloria. No permitas que el momento de debilidad te dé la identidad. Dios le dijo, en el momento de debilidad vuelves a ser Simón, pero yo te levantaré siendo un Pedro. Escucha esto que te estoy diciendo, porque debes entender que en el momento de la debilidad no es permitida tu vieja naturaleza, que aunque de repente caiga 7 veces, cae el justo, pero 7 veces Jehová te recogerá. Nunca el momento de prueba, de debilidad, nunca el momento imposible debe darte la identidad. La identidad solamente te la da Cristo Jesús, porque fuiste hecho y diseñado a imagen y semejanza. Pedro en ese momento comenzó la peor tribulación de la vida de Pedro, porque Pedro vio cómo le destruyeron el ministerio de Jesús y de ellos. Vio cómo le arrebataron a Jesús. Pedro vio cómo todos se esparcieron. Pedro vio cómo estaban latigando a Cristo. Pedro vio la corona de espinas. Pedro vio cómo estaban juzgando a Jesucristo. Pedro vio cómo le destruyeron la familia y la fe, porque se habían convertido en una familia inmortal. Y Pedro vio cómo le arrancaron absolutamente todo, cómo maltrataron a Jesús, cómo lo humillaron. ¿Y sabe qué hizo Pedro?
Pedro no pudo hacer absolutamente nada. Y en la impotencia de ver a Jesús de lejos, de ver que no podía ser posible, que Jesús había hecho las cosas bien, que había ayudado, que había amado, que había sanado, que había liberado, que le había dado de comer al pueblo y lo estaban azotando y le estaban haciendo la vida imposible, Pedro no pudo hacer absolutamente nada y su frustración lo llevó a negar a Jesús. La pregunta es cuántas veces nuestra frustración nos ha llevado al punto de negar a Jesús, de tal manera de desobedecerle, de tal manera de volver a ser el Simón de antes, de tal manera de volver a ser el mismo carácter difícil, insoportable, el mismo rencor, la misma forma de hablar, los mismos pleitos, los mismos problemas, la misma persona inconstante. La misma persona que no está dispuesta a pagar un precio por lo que quiere, sino en las primeras de cambio renuncia a Jesús. Y no digo que se deja de congregar, aunque algunos sí. Y no digo que deja de leer la Biblia, aunque algunos sí. Pero ya no creen en lo que Dios puede hacer. Y todavía están luchando por algo que Dios dice: hey, déjate morir. Si la semilla no va a la tierra y no muere, no puede germinar. Oiga, si alguna vez, Dios no lo quiera, le toquen que lo saquen de una piscina o del mar porque se está ahogando y no sabe nadar, ¿sabe qué tiene que hacer usted si se está ahogando cuando alguien llegue y le va a salvar? Absolutamente nada. Deje que la otra persona que le está sacando lo haga todo. Si le agarra del pelo, si le agarra del fustán, de donde sea que lo vaya a sacar, deje que lo saque como lo vaya a sacar. Esta mañana quiero decirle: deje que Jesús le saque como Él le va a sacar. Deje de estar pataleando. Ya no haga absolutamente nada. Pedro no hizo absolutamente nada más que confiar en Dios. Oiga, el momento de la frustración de Pedro fue ver que todo lo que Dios había prometido se derrumbó. Así como dice aquel corito, usted lo conoce: todo se derrumbó. Pero mire, vio que todo se había derrumbado. Todo, absolutamente todo se había derrumbado. Y Pedro entonces comenzó a creer en lo que veía. Pero a Pedro se le olvidó que Dios ya les había dicho que iba a pasar por ahí. Pero deme 3 días, le dijo Jesús, porque voy a resucitar. Deme 3 días, porque subiré al Padre y estaré en el trono. Y las cosas serán diferentes. No te desesperes, porque no estás viendo lo que Dios ha dicho. No caigas en ansiedad, en tristeza, no caigas en la red de mentiras de lo que tus ojos pueden ver. Porque muchas veces Dios permitirá que estés ciego. ¿Sabe qué hizo Dios con el padre de Juan el Bautista, con el papá? Lo dejó mudo. Porque era muy negativo. ¿Cuántos negativos hay aquí esta mañana? A ver. Si usted tiene personas negativas cerca, yo le aconsejo algo: cierre sus oídos, aléjese y escuche la voz de Dios. Escuche la voz correcta en los momentos de dificultad y no haga absolutamente nada, porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas